Buenas noches a todos, ¿cómo están? Aquí con un tecito. ¿Todo bien? Bueno, esta, esta es una charla. Esta es una charla improvisada. Es una charla que no estaba ni anunciada ni prevista. Ahí está mi amigo Santiago Salazar. Vamos a hablar con una persona muy especial. Que bueno, es mi amigo Santiago Salazar, es un Córdoba. Hola, traer al pez, ¿cómo estás? Vamos esperando la conexión con Santiago. Les contaba, vamos a hablar con un guía de montaña, un guía de pesca, pero también ahí está apareciendo mi amigo Santiago Salazar. ¿Cómo estás? ¿Escuchás Hola bien? Willy, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Qué gusto tenerte hoy acá, ¿eh? Les contaba a los amigos que se van sumando, de mi de Ramos, de Fran, que esta fue una charla así armada de improviso, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablar con vos porque desde que te conocí allá lejos y hace tiempo, no sé, más de 20 años atrás, pegamos una amistad increíble y noté en vos una profundidad y una sabiduría que me la plasmaste desde el primer momento, desde nuestra primera salida a las sierras, y que va mucho más allá de lo que es la pesca en sí, que va en una sintonía en la que yo estoy transitando, que es la de admirar el entorno y enamorarme de un lugar, ¿no? Y tras la sierra tiene muchos encantos para enamorarse. Sí, o sea, tenemos la suerte de vivir en un lugar, yo digo, privilegiado, un lugar Ujú. muy dotado por la naturaleza, muy especial. Tiene un rango muy singular, casi espiritual. Este, a veces, yo creo que muchas veces, más que todo para las personas que viven en las grandes ciudades, ese día a día que es tan tedioso, a veces tan abrumador por la rutina, le hace perder de vista muchas cosas, que por ahí la naturaleza te pone muchas veces en contexto. Yo digo que la naturaleza es un gran igualador, igualador en el sentido no de estatus ni materialmente, sino que a todos nos baja los decibeles y nos lleva a la esencia misma de cada persona, ¿no es cierto? Es Que es lo que cierto, muchas veces perdemos de vista. sí, hay como un sentimiento casi religioso o de comunidad con la naturaleza y de sentirte parte de un todo mucho más grande que te da tras la sierra, ¿no? La magnificencia de esas montañas, el vuelo de un cóndor, los paisajes, el descubrir detrás de una cumbre un valle con un río ahí abajo. En el medio, si uno está acompañado de personas como vos, va descubriendo maravillas de la vegetación, esos tabaquillos que crecen después de los 1800 metros de altura, mirá cómo tomé nota, ¿viste, viejo? Los asientos de suegra, bueno, distintas cosas que uno va aprendiendo estando de la mano de un guía como vos que al transitar la sierra a pie o en mula va descubriendo que está rodeado de maravillas y es bueno que te guíen el ojo, ¿no? Que te detengan la mirada en algunas cositas que, por más pequeñas que sean, son realmente enriquecedor, te enriquecen el viaje. Te llevas mucho más que lo que fuiste a ver, que por ahí es el cóndor, ¿no? Te llevas todo un entorno. Sí, yo aprendí a lo largo de estos años, un poco más de 20 ya que trabajo en el rubro, este, que lo esencial es la vivencia, lo esencial es cómo impacta en cada uno el contexto, ¿no es cierto? Uh -huh. Eh, yo creo que es una retrospectiva, es un poco mirar para adentro de cada uno y ver qué es lo que encuentra cada uno, ¿no es cierto?, dentro de uno mismo, ¿no es cierto? Claro. Inclusive a veces, o sea, la perspectiva que te da el contexto es algo increíble. Muchas veces
en lo cotidiano nos planteamos problemas que pensamos que son tremendos, que no tienen una resolución rápida. Muchas veces el solo hecho de sustraerse de la rutina de la vorágine, uno le da una objetividad que siempre estuvo ahí, nada más que el contexto hace que, o sea, eh, la vorágine de estar pendiente del reloj, de la agenda, hace que uno pierda de vista esa objetividad. Las soluciones muchas veces son mucho más sencillas de lo que nosotros creemos. Buscamos una solución magnífica y a veces en la simpleza es donde reside todo el tema, ¿no es cierto? Ujú. Me imagino que los lugares en donde vos abrevás en todo este tipo de reflexiones, de preguntas existenciales, si se quiere, vamos a ponerle ese título, muchas veces están vinculados a cursos de agua, a ríos, a chorrillos, a cascadas, a esos lugares tan hermosos donde me llevaste a pescar, allí en el Taruca Pampa. Bueno, la cantidad de ríos que tienen ustedes es maravilloso. No están cuidados como debieran. Eh, por eso, quien se recibe de pescador en Córdoba puede ir a pescar a cualquier lado, ¿no? Pero verdaderamente en cuanto a esos ámbitos que invitan a reflexionar en estas cosas del alma, me parece que siempre está el agua por ahí metida, ¿verdad? Sí, yo creo que, o sea, el agua es como parte de los cuatro elementos esenciales, es como quien dice, es un referente ineludible, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, como te decía, tenemos la suerte en este valle de contar así a grosso modo, podría definirte no menos de 10 o 15 ríos entre principales y afluentes y una vasta red de arroyos, que cada uno tiene su característica, su particularidad, ¿no es cierto?, que lo hace especial. Este, en cuanto al cuidado, yo creo que más allá de la función que puede cumplir una autoridad, también pasa por una cuestión de conciencia, ¿no es cierto? Pasa por como te digo, de mirar para adentro y plantearnos los límites, como quien dice. Yo tuve la suerte porque me inicié como cualquier pescador, ¿no es cierto? Que pescaba sus truchas, mataba, llevaba a su casa. Bueno, o sea, tuve la suerte de conocer a un señor francés, Jean Drimarachi, que fue quien me inició en el culto del fly cast. Un tipo muy preparado, él se jubiló como maître del Casino Monte Carlo, residió aquí en la zona 13 años, lamentablemente hace unos 4 años murió allá cerca de Mar del Plata, ya era un hombre grande, Ujú. pero eh, como quien dice, me enseñó la filosofía de la pesca, me enseñó que la pesca era simplemente un deporte en el que confrontaban dos especies, el ser humano y el pez. Y, o sea, y a la conclusión de dicho evento, o sea, había que festejarlo, o sea, festejando la vida justamente, o sea, devolviendo al pez, porque él te había permitido disfrutar de una contienda que, o sea, que como mejor homenaje era justamente respetar la vida, ¿no es cierto? Claro, y estas Y ahí cosas inclusive, dichas hoy, en que estamos en 2020, quizá hasta parecen verdades de perogrullo, pero supongo que estas charlas con tu maestro habrán sido allá por los 80, y en aquel momento era bastante rupturista el tema de plantearse la devolución y el cuidado de las especies, y bueno, obviamente si el hombre venía de Francia, por ahí ya tenía una cultura adquirida en otra parte, y bueno, quizá por ahí chocaba con algunos valores locales, pero
felizmente ha dejado ahí al discípulo cuidando tras la sierra como ninguno, como lo haces vos desde hace tanto. Sí, o sea, uno intenta, como quien dice, inculcar lo que aprendió, ¿no es cierto? Ujú, A veces resulta difícil porque por ahí todavía hay parte de la sociedad que no entiende que ciertos dones de la naturaleza pueden ser tranquilamente un recurso que le permita no solamente a uno, sino eh, a distintos desarrollos o emprendimientos, lograr una forma de vida, una forma de trabajo, ujú, teniendo en cuenta las temporadas de pesca son bastante amplias, y pueden tranquilamente eh, generar un respaldo a lo que es el turismo masivo o el turismo convencional, ¿no es cierto? ujú. Y, o sea, le puede brindar, como quien dice, un toque especial, porque eh, es tan grande la amplitud que está encuadrada en los pescadores, este, que, o sea, es una fuente laboral bastante más que interesante y muy sustentable, porque desarrollando la pesca deportiva de manera correcta, este, o sea, no solamente es un guía el que se mueve, sino se mueven los alojamientos, se mueven los restaurantes, Sí, claramente. todo lo que esos rubros implican, ¿no es cierto? Entonces es un efecto dominó, o sea, como derrama, este, laboralmente hablando, ¿no es cierto? Eh, Mi querido amigo Santiago, guía tras la sierra, no solamente guía de pesca, sino guía de montaña. Solés hacer mucho, es más, te estás dedicando en los últimos años a hacer más excursiones que tienen que ver con paseos exploratorios de naturaleza y safari fotográfico y todo ese tipo de cosas que salidas de pesca en sí. ¿Por qué no, como uno no va tras la sierra por un día y se vuelve, como el porteño va, no sé, a la Laguna de Monte que le queda 100 kilómetros, sino que uno va en un plan de varios días o en un descanso, que seguramente este año va a tener mucho turismo moviéndose por allí y a falta de aviones, seguramente muchos destinos argentinos van a ser o redescubiertos o descubiertos por más cantidad de turistas. ¿Por qué no me haces un pequeño paseo por maravillas que están por fuera de las cartillas turísticas habituales y que un guía de montaña como vos te puede llevar a conocer allí? Yo me acuerdo, te pongo un ejemplito, me pusiste una vez en una pared donde me dijiste vas a ver cóndores en línea recta, o sea, ni arriba ni... Vas a ver el cóndor anidando ahí a la altura de tu vista. Y efectivamente, estaba la montaña como cortada por un tajo y veía el cóndor allí y vi esos pichones aprender vuelo y uno se me posó al lado ahí a 2 o 3 metros. Realmente no me olvido más de ese tipo de cosas. ¿Por qué no me llevas un poco de paseo por algunos rincones mágicos ahí partiendo de Mina Clavero donde estás vos? A ver qué puedo conocer. Vamos a contarle a la gente. Bueno, o sea, siempre la idea, sobre todo cuando se desarrolla en verano la actividad, uno tiene que tomar muchos recaudos porque, eh, sobre todo para las personas que no están habituadas a este tipo de relieve, ¿no es cierto? Uno toma los Uh -huh, recaudos necesarios porque uno tiene que tener en cuenta cuestiones como la temperatura ambiente, la altura donde se va a mover, las posibilidades físicas de las personas. Entonces uno trata de ir adecuando de acuerdo a la demanda y más o menos a lo que puede establecer en función de la experiencia que uno ha adquirido, de ver las posibilidades físicas que tiene cada persona, ¿no es cierto? buen punto. Entonces, hay distintas posibilidades de acuerdo a las posibilidades físicas de cada persona, ¿no es cierto? Distinto es cuando, por ejemplo, nos manejamos en temporada baja, o sea, que no es verano, porque ya los factores climáticos, si bien tienen una incidencia, por ahí no son tan notables como en el verano, porque en el verano a veces tenemos temperaturas que exceden los 40 grados. Entonces, uno tiene que armar, cuando es en verano, generalmente armamos
salidas que contemplan la estadía durante todo el día en la sierra, para de esta forma poder establecer un punto como balneario y que la gente se pueda hidratar, pueda disfrutar de un río, un lugar tranquilo y seguro, y que a lo largo del día, en una actividad bien, como te diría, bien graduada, porque yo siempre tuve un criterio que es el horario tanto de salida como de regreso son nada más que referentes. La idea siempre es que se priorice la seguridad de las personas, su integridad física y que la experiencia sea realmente válida, que puedan disfrutar de los contextos que se visitan. Este, hay, o sea, lo que se conoce en realidad del valle es bastante superficial. Yo tengo la suerte de haber aprendido con los lugareños, la gente que vive dentro de la sierra, que son los mejores maestros, los mejores conocedores, y he descubierto lugares que son realmente increíbles, y podría decirte que tal vez lo que se conoce sea un 20, un 30% de lo que realmente tiene la sierra. Por ahí, como te digo, el el límite o el filtro sería más apropiado, es el físico de cada uno, ¿no es cierto? Bien, Mayor posibilidad física, hablame uno puede... de las postales que puedo llegar a ver, nacientes de río, por ejemplo, en cuanto a Sí, fauna que se puede ver. Mm, tenemos nacientes ríos, cascadas bastante notables, bueno, avistamientos de cóndores, también la posibilidad en esos lugares así un poco más remotos, poder ver, por ejemplo, lo que vos tuviste la oportunidad de ver, truchas en su hábitat natural, si se quiere, aunque, bueno, ahora ya no es tanto como en las épocas que vos tuviste posibilidad de hacer práctica de la pesca aquí. bien, No obstante, o sea, no solamente la fauna, la flora también es bastante impactante porque el, el valle tiene la particularidad de que en pocos kilómetros podés variar de un monte chaqueño espinoso a una vegetación de media altura, arriba de los 1500 metros, de solamente arbusto, y en la parte alta, cuando excedes los 1800 metros, ver pasturas o una vegetación muy semejante a la patagónica, ¿no es cierto? Donde ya mayormente son pastos duros que sobreviven a las inclemencias y a las amplitudes térmicas bastante críticas, porque imagínate de 30 y pico de grados que pueden llegar a tener en verano a varios grados bajo cero en invierno, o sea, la amplitud que sufre la vegetación es bastante grande, claro, y aún así, o sea, se renueva constantemente, ¿no es cierto? bien. En cuanto a la variedad de truchas, siempre arcoíris, ¿no? Ahí en Pampa de Achal alguna vez fuimos a pescar Fontinal y eso no, ya no sería tras la sierra, sino ahí en la meseta esta de Sí, las altas cumbres. en Pampa de Achala, en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, hay sectores habilitados así y que están bien señalizados, que o sea, el público puede acceder por su cuenta sin necesidad de un guía porque está todo los caminos señalizados. O sea, o sea, lo único que tendrían que hacer es dirigirse al puesto donde están los guardaparques en, en la entrada del Parque Nacional, como para retirar un permiso que les otorgan, Sí, donde se establece el cupo para las capturas que pueden realizar. En los ríos y arroyos de Pampa de Achala ya tienen posibilidad de pescar fontinali. Este, si bien no son grandes porte, sí, o sea, son ríos que están y arroyos que están dotados con una población
más que interesante, ¿no es Sí, de cierto? hecho, los guardaparques invitan a llevarse ejemplares para justamente achicar el número, dado que son cursos finitos y con recursos finitos, y digamos, sacarle algunas truchas podría generar mayor tamaño en otras que van quedando. Y bueno, a mí me ha pasado que me han dicho si me quería llevar. Y por supuesto, claro, el pescador mosquero va con la lógica de la devolución siempre y se encuentra con esa imagen que le... Pero estamos hablando de un parque nacional, ¿no? Y bueno, Exactamente, sí, sí. y ahí la especie, como decís vos, es muy, muy abundante. Y en los ríos de tras la sierra tenemos la arcoíris, ¿no? ¿Alguna otra Sí, especie? en los ríos detrás de la sierra, o sea, tenés ríos como el río Jaime, que está en la zona centro de lo que sería el valle, porque el valle en realidad se extiende desde la localidad de Villa Dolores hasta la zona de Cruz del Eje aproximadamente. Si bien siempre se identifica tras la sierra con la zona de Mina Clavero, Cura Brochero, en realidad el valle es mucho más amplio, ¿no es cierto? Pero, o sea, dentro de lo que es la zona de influencia turística como centro, como te digo, localidades como Nono, Mina Clavero, Cura Brochero, llegan hasta la zona de Salzacate, donde está el río Jaime. Después en nuestra zona tenemos el río Panaolma, el río Mina Clavero, el río Chico de Nono, pero a su vez estos ríos están formados por una serie de afluentes que tienen unos cursos considerables y que permiten una cierta población. Como te digo, a veces impactadas lamentablemente por la falta de medida en cuanto a las personas que pescan, porque muchas veces no se respeta el cupo o no se respetan las vedas. Y es realmente una pena porque, o sea, como te digo, es- podría ser un recurso laboral que tranquilamente le podría dar lugar y trabajo a mucha gente. El turismo de por sí es yo creo que es uno de las fuentes laborales que no tiene, ¿cómo te puedo decir? Que no tiene un escalafón, porque en ese ámbito pueden trabajar todos. Puede trabajar un empresario, un cuentapropista, puede trabajar el que va a una parrilla de parrillero, el mozo, o sea, Sí, es está claro el rol dinamizador de economías regionales que tiene la pesca deportiva, que es muy notable. Ahora bien, vos decís esto de la falta de controles. Las sociedades funcionan siempre por sanción moral o sanción social. ¿Cómo está la cuestión de los controles? ¿Los hay? ¿No los hay? ¿Brillan por su ausencia? eh, ¿Cómo está ahora ahora en los últimos años o sea, es como que se ha concientizado más la gente de las patrullas ambientales, pero el tema es que obviamente es una parte nada más que de la fuerza y vos sabés que en una provincia tan amplia por ahí los recursos como que no dan abasto, ¿viste? Y a veces es una actividad que requiere un control tal vez un poco más continuo, ¿no es cierto? El tema es que, o sea, eh, los, los amigos furtivos no tienen una agenda, ¿no es cierto? O sea, ellos la fabrican a su medida, ¿viste? Y bueno, y el conocimiento del lugar también les da una ventaja considerable porque, o sea, saben por dónde entrar y por dónde salir, ¿no es cierto? Sí, y el conocimiento también de los propios controles, ¿no? Porque muchas veces entre bueyes no hay cornada y si este juega al fútbol con mi hijo o aquel, bueno, en fin, se hacen la vista gorda en un par de cosas. Pero bueno, cosas de pago chico que siempre ocurren lamentablemente, donde no hay una política seria de preservación de los recursos, sobre todo de la trucha que cuesta tanto preservar allí, ¿verdad? Es un río, son ríos muy sensibles a lo que llueva. A mí me ha pasado estar con todo preparado y el día anterior te llueve arriba y te cambió todo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, pues acá es un poco, ¿cómo te puedo decir? Un poco extremo la cuestión climática. Ahora, por ejemplo, los ríos están bajo un impacto bastante notable de sequía, ¿no es cierto? Las últimas lluvias interesantes se han producido
fines de febrero, tal vez alguna a principios de marzo, pero Ujú. luego tenemos una etapa que a veces llega a rozar los 7, 8 meses de sequía, por lo que los ríos llegan, como quien dice, con lo justo para la próxima temporada de lluvias, ¿no es cierto? Y se Inclusive a veces genera, quedan, en estos contextos quedan desconectados, ¿no? Ciertos pozones y no hay río en el medio, quedan como disociados espejos de agua en el mismo río. no es el caso de los ríos principales porque la sierra, a pesar de que geológicamente uno piensa que es una gran piedra, tiene una virtud que difiere mucho, por ejemplo, de otros sistemas montañosos. La sierra cordobesa tiene la particularidad y la capacidad de acopiar agua. Absorbe. Entonces mantiene las napas relativamente altas de los arroyos que alimentan a los ríos. Ajá, Entonces, siempre, en mayor menor medida, el río siempre se mantiene activo, no se corta. ajá, Sí, obviamente, sufre impactos donde podés llegar a ver un río con un curso 40, 50% inferior a lo que vos lo ves en verano. claro. En el caso particular, por ejemplo, el río Mina Clavero tiene un extra que es el río prácticamente que suministra agua potable a las localidades de Cura Brochero, Mina Clavero. Entonces, calcula que en el curso inferior aproximadamente un 40% o un poco más del caudal del río va a parar a la red de agua potable, ¿no es cierto? Ajá, claro. Este, por eso suele vérselo en lo que es la población puntualmente bastante escaso de agua, pero este, o sea, ese hecho es el que marca ese declive en el caudal, ¿no es cierto? Amén de la Eh, falta de lluvia. Santiago, para quien vaya de vacaciones allí, se quiera llevar un equipito, hablamos de un 3, de un 4, con esto estamos más o menos, ¿no? Equipados, no necesitamos mucho más. Sí, Equipo de sky. lo ideal para esta zona es un equipo 3, 4, este, 7, 8 pies, la caña es más que suficiente. Por ahí el 7 es el ideal, porque si bien uno no puede lograr por ahí tiros largos, por ahí aquí en los ríos se requiere más lo que es exactitud en los tiros, ¿no es cierto? Ujú. Uno tiene que hacer tiros medidos, tiros calculados a las entradas de agua o por detrás de una piedra. Por ahí las cañas que exceden los 8 pies eh, suelen representar un cierto inconveniente porque por ahí los espacios no son demasiado amplios, ¿no es cierto? Uno Cierto, tiene que cierto. buscar el lugar adecuado como para hacer un buen casteo y pensar en una buena presentación también, ¿no es Y cierto? los tippets, hablando de presentación, Bueno, los tipes, yo creo que eso más pasa por una cuestión el criterio de cada uno, ¿no es cierto? Eh, Vos te vas a reír, bueno, mi maestro, eh, cuando me enseñó a pescar con un líder que llegaba casi los 5 metros. Y uno, si bien al principio es bastante difícil manejar la línea y un líder tan largo, después aprende que el líder se hace mucho más dúctil, y el tipe también en el movimiento sobre la superficie del agua cuando trabaja con moscas secas más que todo. ujú. Decime, supongo que en tanto contacto con la naturaleza, tanta caminata, ¿cuántos kilómetros suelen recorrer en un paseo promedio con una persona que esté en relativo buen estado como para bancársela? ¿Cuánto puede llegar a caminar en la sierra?
Y como te decía, yo he armado circuitos que van desde unos 6, 7 kilómetros hasta circuitos que llegan a tener cerca de 18, 20 kilómetros. Sí, Este, y te lo uno, o creo. sea, como te Yo decía, tiene que... quiero contar que este señor, cuando hicimos una excursión al río Taruca Pampa, eh, hicimos una hora de camioneta 4x4 hasta el rodeo de las mulas. Allí precisamente nos subimos a las mulas y fueron como 2 o 3 horas de mula. Y el hombre las hizo a pie, tranquilo, ahí al lado nuestro. Se caminó todo y yo estaba cansado de estar en la mula. Y bueno, y así como fue, volvió. O sea, un fenómeno absoluto con una resistencia de keniano más que de cordobés. Quería preguntarte, Santiago, si, bueno, en tanta caminata, porque digamos, nada más en contacto con la naturaleza que caminar, ¿no? Que la cosa pedestre, no estar en ningún vehículo, sino estar imbuido de ese paisaje y siendo parte del paisaje. Eh, ¿Pudiste ver alguna vez algún puma, algún animal que te haya llamado la atención de la zona? Sí, he tenido la suerte de observar en algún atardecer algún desplazamiento de puma. El puma es una suerte de milagro, ¿no es cierto? Uno sabe que está y a veces puede estar escuchándolo, pero solamente en forma fortuita uno lo puede llegar a encontrar o que él permita que lo vea uno, ¿no es cierto? Me reía porque me estaba acordando que hace unos días me comentaba el dueño de uno de los campos que habían encontrado un animal que había sido atacado y muerto por un puma. Y bueno, estaban observando eh, en el vestigio del cuerpo del animal en situación, y bueno, y se preguntaban cómo podían hacer para evitar nuevos ataques, ¿no es cierto? Y en un momento dado dice que giran la cabeza hacia un costado y más o menos a unos 25, 30 metros estaba muy echado, estirado, así como quien está en una reposera, ¿viste? Disfrutando la Sebastián, tarde, los miró los miró y pegó un salto y desapareció. Este, por eso te digo, o sea, uno tiene la noción y tiene el conocimiento de que en ciertos lugares hay, pero solamente si ellos deciden exponerse, uno lo ve. De lo contrario, este, podés pasar a la par y si ellos no se muestran, no son uh-huh. accesibles. ¿Y qué otro tipo de mamíferos tenemos allí en la zona? ¿Alguna vizcacha, conejo, liebre, Hay, cordobeses? o sea, en la sierra en sí, no es que por ahí no haya fauna, lo que pasa es que las las condiciones de vida son tan extremas, por así decirlo, que, o sea, es como que todos toman recaudo, ¿no es cierto? Claro. Uno, como te digo, sabe que hay zorros colorados, sabe que hay zorros grises, sabe que hay serpientes inclusive, pero no siempre encuentra fauna, porque, o sea, eh, uno tiene que tener en cuenta que por ahí la vegetación, al no ser abundante y no haber árboles en la sierra puntualmente, este, todos están mucho más expuestos. Y las cadenas alimenticias no siempre tienen a la cabeza a lo que en otros ámbitos, por ejemplo, un zorro en cierto ámbito es como la cabeza de la cadena alimenticia de un sector, ¿no es cierto? Pero, Uh-huh. por ejemplo, en la sierra puede ser tranquilamente víctima del puma. O sea, el puma y el cóndor son los únicos, como quien dice, tienen asegurado su, su lugar en esa cadena. Está Aunque, o bien. sea, el cóndor en realidad pertenece a la familia de los buitres, es un carroñero, desempeña una labor increíble.
porque, o sea, eh, por ahí no se les reconoce a estos buitres, al cóndor, al jote, la labor que desempeñan. Pero en realidad, o sea, ellos evitan de que se generen, este, vendría a ser una suerte de caldo de cultivo de enfermedades, porque eso es lo que, en lo que puede transformarse un cuerpo en descomposición de un animal, ¿no es cierto? Y ¿Está bueno, ellos estimada la población de tienen la... cóndores de Tras la Sierra o no? No, o sea, mira, lamentablemente hace un poco tiempo ha fallecido este, un señor que tenía un parador en Pampa de Achala, y él fue el artífice de la recuperación de la especie, porque a raíz de cuando se hizo el Camino Nuevo de Altas Cumbres, todo lo que implicó el movimiento de sierra, o sea, cortar sierra para armar el camino, voladuras y demás, alteró el hábitat de toda la fauna. Por ende, también se alteran los sistemas de alimentación de todos los animales. El más impactado fue el cóndor, obviamente, porque se vio, se desplazó lo que normalmente era su fuente de alimento, ¿no es cierto? Los restos de ganadería, los restos de lo que es la fauna salvaje, y decayó el número en forma alarmante, y el señor Ramallo, que así era su apellido, fue junto con el gobierno de Córdoba, impulsor de un sistema por el cual se recuperó la población de cóndores. Cuando un cóndor ponía huevo, tomaban el huevo que depositaban, lo maduraban en una incubadora y la pareja volvía a poner otro huevo para criarlos ellos. Este pichón se criaba aparte y luego se incorporaba a la colonia para que fuera criado por sus pares, ¿no es cierto? Ah, qué bueno. Y de esa manera se recuperó la población, o sea, se fue multiplicando la cantidad de polluelos. De hecho, o sea, fue tan exitoso que a principios del 2000, sí, a principios del 2000, vino una fundación de California, porque estaban pasando por la misma situación con el cóndor californiano, y pidió, o sea, poder implementar el mismo sistema y recuperar la población del cóndor californiano. Mirá los cordobeses importando know-how para salvar los cóndores. Mirá qué bien, ¿eh? Te quería preguntar por una historia de alguien de Tras la Sierra que seguramente conocés. Hace poco falleció, no sé si hace menos de 10 días, un señor que vivió 107 años. No sé si tuviste vos el placer de conocerlo. Don González, sí, yo tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años, en mi época de estudiante de secundaria. Mi escuela fue un par de veces, mi escuela secundaria fue un par de veces con los profes, ascendieron al Cerro Champaquí, donde él residía. Pero yo tuve la oportunidad en forma particular de ir, no fui con la escuela, y sí, o sea, al igual que todas las personas que, que residen en la sierra, son formadores. Yo digo, una vez entre tantas charlas nuestras, vos me decías que, bueno, que uno por ahí tiene la particularidad esa de poder decir ciertas cosas que como que ponen los pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, yo creo que nosotros, los que interactuamos con ellos en forma más cotidiana, en forma más continua, yo creo que recibimos eso de ellos. A mí me pasa personalmente, te digo, tengo una familia que son hermano mayor no sé si te recuerdas, Marcelo y Chiche, los hermanos Peralta, que
nos facilitaron las mulas para hacer Taruca Pampa. Sí, Bueno, claro que sí, cómo no. Maravillosa, y un lugar de ensueño ese, ¿eh? Una postal. bueno, yo tengo una gran amistad con uno de sus hermanos mayores, Romualdo, que Romualdo ya tiene 74 años, y es un tipo que con 74 años todavía la pelea, un tipo que todos los días se levanta 4:30, 5 de la mañana para ir a largar sus cabras, sus ovejas, cuidar su ganado, eh, después baja al pueblo cada 10, 15 días a procurar eh, los víveres para que su familia viva, y vas a su casa y te brinda todo. O sea, decir, se saca el corazón del pecho y te lo pone a tu disposición y encima te pide disculpas porque es poco lo que te puede dar. Qué lindo, qué Eh, belleza. por eso te digo, o sea, este, uno tiene ese tipo de ejemplos así, este, que, que, que te respaldan, como quien dice, y te permiten, o sea, eh, tener, como quien dice, una vara alta, ¿no es cierto?, para manejarse. Tener Eh, siempre esa enseñanza de vida, porque eso es lo que Don González también brindaba, ¿no es cierto? Enseñanzas de vida que no pasan eh, por el desarrollo material de la persona, sino que van mucho más allá, van a lo que son los valores, las convicciones, las cosas que te distinguen como ser humano por encima de lo cotidiano. Ese es un terreno que me interesa porque para mí siempre la naturaleza fue un puente para entrar en algunas profundidades del alma y bueno, vos que manejás públicos tan diversos, que tenés al cordobés, que tenés al porteño, al turista de otras partes del país, pero que también tenés extranjeros, eh, ¿ha llegado a tener alguna introspección, algún contacto profundo? ¿Qué te vuelca la gente que seguramente después de varias horas de caminata pasa un poco lo mismo que en una situación de pesca arriba de un bote o en una lancha, cuando vos ya te empezás a hermanar con esa persona, ¿no? ¿Qué te ha pasado que sea lindo de contar con turistas, con tus clientes? No, uno vive diversas situaciones, o sea, es como decís vos, yo siempre bromeo con la gente porque, o sea, eh, tengo gente con los que ya tenemos un vínculo que excede lo estrictamente laboral, ¿no es cierto? Uh -huh. Y yo siempre me río porque yo les digo que les lleva, cuando llegan aquí a la zona, yo les digo, les lleva 3 días humanizarse, les digo, cuando se sacan las armaduras de la ciudad para darle lugar al individuo, a la persona, ¿no es cierto? Al que está guardado, eh, que baja un poco la guardia, ¿no es cierto? Y, o sea, deja que se manifieste el ser humano, les digo yo, ¿viste? Este, no, te digo, o sea, te voy a contar una anécdota que puede parecer superflua, pero a mí me marcó. Contame. Tenía una salida al Parque Nacional para pescar con un muchacho de Mar del Plata. En ese interín que estábamos coordinando, me llama un muchacho de Rosario y otro de Capital. Y bueno, yo sé que a veces la gente de la ciudad tiene a veces esa necesidad de la exclusividad, ¿no es cierto? Entonces les planteé a los tres la idea porque todos querían hacer solamente una salida. Entonces les planteé a los tres la posibilidad de compartir en forma conjunta. Ajá. Y me dijeron que sí, que les parecía bien, que no, como que no quebraba, no generaba ningún inconveniente. Está bien. Bueno, Y vos la resolvías salida el se gran terminó, problema ahí.
la salida se terminó transformando en 3 salidas. Mirá, Y a posterior de esas 3 salidas, los 10, 15 días restantes de esas 3 familias terminaron compartiendo, se convirtieron en amigos y que luego continuó el vínculo cuando volvieron a sus respectivos lugares. mirá qué interesante, ¿no? Uno de Capital, el otro de Rosario y el otro de ¿dónde? Mar del Plata. Extraordinario, extraordinario. Unidos por la sierra y por vos. Mirá, yo te voy a contar una chiquita mía, porque esta calidad humana es la que uno encuentra en Tras la Sierra. Fui a comer con mi familia a Cura Brochero, estaba en Mina Clavero, yo veraneando, que es seguramente donde te conocí a vos. Y nada, fuimos a Cura Brochero y el mozo, como siempre, con esa picardía cordobesa, entran en conversación, me empieza a preguntar un par de cosas, le contesto con un chiste, me retruca con un chiste. Bueno, resulta que cuando nos trajo el plato, el mozo se sentó a la mesa y comió con nosotros. Me parece algo sencillito pero maravilloso, digo, porque ese tipo de proximidad humana, como decís vos, se produce a veces en lugares así, que verdaderamente a uno, nada, lo desarman de su estructura habitual y lo hace sintonizar otra frecuencia en la radio, ¿no? Y parece que está buenísimo. Y otra que te quiero contar, cuando fuimos, no me acuerdo a dónde me llevaste vos la primera vez, cuando nos conocimos allí en Curabrochero, me llevaste a pescar, no me acuerdo el río. Eh, Y probablemente haya sido el río de las Mesillas, el río del Hornit de la Naciente, Puede ser, las mesillas me pero suena mucho, las mesillas. Bueno, te sí, cuento sí. que, nada, yo intentaba, por supuesto, nunca había debutado en Flycast, y ahí saqué mi primera trucha. Y bueno, vos me felicitaste, que yo, y después avanzaste un poco y yo me quedé ahí, yo te digo, ahora voy. Y me quedé lagrimeando, la verdad que me emocionó mucho haber pescado mi primera trucha en un río tan bonito. Y te juro que, nada, el tamaño no importa, la alegría que uno siente, ¿no? Al lograr ese objetivo. eh, a mí me llenó las vacaciones eso. Ese pequeño evento, bueno, por supuesto ya quedamos con una amistad y después nos frecuentamos en cada viaje que hicimos a Córdoba, ya sea por placer o laboral, pero la verdad es que uno se puede emocionar hasta la lágrima con una truchita cordobesa, con una astuta truchita cordobesa. Sí, yo creo que, o sea, uno entiende después con el tiempo, ¿no es cierto? O sea, que el trabajo de uno excede. Yo digo que o sea, tiene dos perspectivas. Uno, o sea, uno necesita trabajar porque tiene, o sea, desenvuelve en un medio donde el bien material es el medio de vida, ¿no es cierto? Ujú. Pero también, o sea, uno inconscientemente es una especie de catalizador, ¿no es cierto? O Sí, sea, que genera ese tipo de respuesta, consciente o inconscientemente, ¿no es cierto? Este, una vez un médico, un doctor de medicina, íbamos con un grupito de caminatas, íbamos a hacer fotografía. Y yo no soy, como te puedo decir, en ese tipo de recorrido, no soy de hablar mucho. O sea, trato de ser puntual, porque para mí, como te dije, lo esencial es la vivencia de cada uno. Yo no le quiero llenar la cabeza a una persona con un speech predeterminado, porque para mí lo esencial es el recuerdo que él se va a generar. Lo ok. que yo le diga le va a durar una semana, 10 días, no más, pero su vivencia es para toda la vida. Entonces, yo eventualmente le doy herramientas como para que pueda cotejar lo que está viendo, ¿no es cierto? Y en uno de estos altos que hacíamos por ahí para hacer
comentar, también sopesar más o menos el impacto que va generando, porque eso es gradual. A medida que vos te vas internando en la sierra, vas viendo las distintas reacciones. Te digo, he visto expresiones de asombro hasta lágrimas de felicidad. Y eso es, a veces, lo que más te gratifica, que va más allá de lo material, ¿no es cierto? Bueno, el médico en cuestión me decía una vez, que estábamos en un punto de descanso, así estamos interactuando entre todos los que participaban, que no todos provenían de un mismo lugar, y él me decía, dice, él se sentó aparte del grupo, y me decía, si vos pudieras ver, dice, la energía que se genera en la interacción, dice, y de alguna manera vos sos el que estás catalizando toda esa energía, dice. Sos el que de alguna manera va a vos y de vos vuelve hacia el grupo, dice. Y es impresionante, dice, lo que se genera como, cómo se percibe, ¿no es cierto? Y fue el mejor elogio que te Y podía haber bueno, hecho. sí, yo digo que, yo siempre digo que soy un afortunado de hacer lo que me gusta, ¿no es cierto? Mm. Este, eh, hace poco tiempo se jubiló de Canal 12 un gran periodista, Gustavo Toy, que era el gerente general de Canal 12, vendría a ser una subsidiaria de Canal 13, aquí en Córdoba. Gustavo ya debe andar por cerca de los 80 ya, y también es un gran pescador, un amante de la pesca con mosca, y él, en distintos eventos que generamos con mi maestro, mi mentor, promocionando lo que era la pesca en Tras la Sierra, ¿no es cierto? Él no tuvo ningún problema de venir a respaldarnos, a apoyarnos, o sea, a aportar su cara para darle respaldo a lo que hacíamos, ¿no es cierto? Que básicamente los Ajá. eventos en realidad eran un pretexto para mostrar el contexto y todos los servicios complementarios que hacían al deporte de la pesca, ¿no es cierto? Y con Gustavo, siempre tengo una anécdota que me impactó, teniendo en cuenta la trayectoria y la personalidad de él, ¿no es cierto? Yo le conté algo que a mí me pasó cuando tenía, este, más o menos 16 años. Fue de las primeras veces que yo me largué solo a la sierra. Y yo le contaba a Gustavo que llegué a un punto del río Mina Clavero en la parte alta, luego de sortear un gran cerro, donde me encontré de golpe con un gran paisaje. Y fue tan grande el impacto visual, que yo le decía, si lo tengo que describir, lo describo más con sensaciones. Porque le digo, se me erizó la piel y se me empezaron a caer las lágrimas. Qué Este, lindo. y le digo, si yo tuviera que traducir la sensación, te diría que es como me llevaba cuando era muy chiquito y mi mamá o mi papá me abrazaban, le digo. Ese Mirá era vos, muy similar a esto, era el sentimiento. Y él qué me dijo una belleza. cosa que me dejó, cuando él me describió la misma vivencia, pero de otra forma, él me dijo, sos un afortunado, dice, de haber despertado tan temprano, dice, porque dice, eso es lo que se conoce como el abrazo de Dios o el abrazo de la naturaleza. Dice. A mí me pasó lo mismo, pero la diferencia es que cuando a mí me pasó yo tenía 45 años, me dice él. Es una anécdota que no suelo referir mucho porque es algo bastante especial, ¿no es cierto? Pero yo creo que todos en alguna medida la experimentamos. Es una suerte de aprender a ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío, ¿no es cierto? Claro que sí. Debo decirte que aquella vez que fuimos
Altaruca, por ejemplo, porque estas cosas también se viven en las sierras, me acuerdo mi profunda preocupación porque se iban acabando los botellones de agua, y la verdad es que digo, bueno, ahora quedan largo camino de retorno con las mulas, con todo, no tenemos más líquido, y ustedes alegremente empezaron a cargar el agua del río para tomar y para volvernos con hidratación de agua de truchas. Digo, no puede ser esto. Y esa fue el agua, efectivamente, con el que se tomó para el regreso. Así que esa es la pureza de los ríos de Córdoba, ¿no? Qué maravilla que eso, que siempre está amenazado por minería y por tanta cosa humana que habla de destrucción, se logre preservar de esa manera. Cuán pocos lugares prístinos y bellos, impolutos nos quedan en la Argentina, y seguramente tras la Sierra guarda postales que te llegan a arrancar lágrimas, como en el caso que acabas de mencionar. Te cuento que nos quedan un par de minutitos, así que bueno, ha sido un placer, querido amigo, que tenerte acá, que nos bajes a tu ritmo serrano, que nos cuentes con esta misma tranquilidad con la que charlas con tus clientes en la montaña. Nos trajiste un ratito de aire serrano aquí a la ciudad. Te agradezco mucho este contacto, querido Santiago Salazar. Bueno, el agradecido soy yo, Willy. Vos sabés que para mí siempre es un placer compartir con vos y bueno, compartir con, con el grupo de pescadores que somos tantos en este bendito país y también para los amantes de la naturaleza en general, ¿no es cierto? Cierto. Porque la verdad que he tenido la oportunidad de viajar un poco por nuestro país y la verdad que cada cual en su ámbito, en su contexto, tiene lugares maravillosos. Este, bueno, yo tengo la suerte de vivir en uno de esos que particularmente todavía, como decís vos, conserva un cierto grado de pureza porque todavía hay ámbitos que no se han tocado, ¿no es cierto? Bueno, Quien esperemos. quiera visitar tras la Sierra, Córdoba, ver algunos cóndores anidando, eh, pescarse alguna truchita, comerse un cabrito, ¿a dónde te contacta, querido amigo? Este, bueno, yo pueden hacerlo telefónicamente. Este, bueno, mi número de teléfono es 03544 46 21 49. Y si no, tengo mi, mi Facebook, Santiago Salazar, y ahí también van a poder observar no solamente este, imágenes que subo de nuestra zona, sino también hay videos de distintos ríos y sectores de la sierra que son una forma, yo digo que siempre hay que graficar lo que uno hace en el sentido de que eh, las palabras, si bien pueden dar una idea, a veces inclusive las imágenes son una referencia muy sectorizada, muy parcial, ¿no es cierto? Eh, el impacto del contexto es otra cosa Es totalmente otra distinta. cosa. Yo siempre digo que hay dos Córdobas, ¿no? La más bulliciosa está de este lado de la sierra, pero si vos pasás tras la sierra, estás bajando la frecuencia, te estás poniendo en modo naturaleza, la gente es totalmente distinta, el ámbito, el contexto, como decís vos, es totalmente distinto, y por eso enamora tras la sierra, por eso quien la conoce siempre está deseando volver. Querido amigo, un placer esta charla, gracias por este encuentro. Me quedan 20 segundos, un abrazo inmenso. Un abrazo, Willy, muchísimas gracias por la oportunidad que me brindas de dar a conocer mi trabajo y bueno, y también de compartir con toda la gente que te sigue.
Hasta Un la abrazo, próxima. amigo, muchas gracias. Chao. Hasta la próxima.